Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a otro estudio del Tratado Teológico de los Hebreos que Dios inspiró, no sabemos a quién, es desconocido su autor, a alguien con el propósito de orientar a la congregación que había permanecido en Jerusalén y que tiene mucho que ver con nosotros porque era la congregación modelo, pero que tenía que tratar algunos aspectos. Hoy veremos el tema el hoy y la ira de Dios que se encuentra desarrollado en los versículos del 7 al 11 del capítulo 3. Este estudio es uno secuencial y vamos desarrollando verso a verso. Cada uno de los versículos generan en nosotros un comentario porque queremos no solo desarrollar las ideas individuales que estos arrojan, sino también la idea en general. Y bueno, antes de empezar, me gustaría a mí recordarle que estamos en tres redes que son Facebook, Instagram y Twitter para que le dé seguir, para que nos siga. Tenemos mucho material que puede beneficiarle en su crecimiento espiritual. Y de la misma forma, recordarle que este canal en YouTube, si usted no se ha suscrito, que lo haga para que le lleguen nuestras publicaciones, que por lo menos son 3 a la semana. Con esto, ya habiendo dicho esto, entonces me gustaría iniciar y como siempre lo hago con una pequeña introducción y es que en el estudio 10 vimos la comparación que el autor hace entre Jesús y Moisés, estando o colocando a Jesús por supuesto encima de Moisés, pero similar a él en el sentido de que ambos vinieron como siervos, vinieron a servir. Jesús como el constructor, el originador de la idea de la casa, y Moisés como un administrador. Tomamos entonces la lectura a partir del versículo 7. Yo le invito para que me acompañe. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Y este versículo provoca el primero de los desarrollos que quiero hacer en esta oportunidad, que es el hoy. En primer lugar, quiero señalar que el autor ha dicho, como dice el Espíritu Santo, y a qué está tratando de referirse o a qué apunta él con esto. Y nosotros decimos que no le podemos ver como otra persona separada de Jesús o separada de Dios, porque lo que el autor está citando es el Salmo 95. Él dice, el Espíritu Santo ha dicho en otro lugar, pero sabemos que lo que sucedió, como es el caso de toda la escritura, es que Dios inspiró el poder de Dios, la sabiduría de Dios vino sobre David o sobre muchas otras personas que colaboraron en el desarrollo de la escritura y ellos registraron los pensamientos divinos. A eso se refiere. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 señala lo siguiente: toda la escritura, o toda escritura, perdón, es inspirada por Dios. No está hablando de una persona distinta y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, nosotros no vemos a un espíritu como tal, a un ente separado, sino a una inspiración divina, como lo he mencionado, que vino sobre David. Y como ya decíamos, en este caso, el Salmo 95, el cual empezaremos a leer paralelamente para dar a entender cuáles son o cuáles las conexiones que el autor de la carta quiere hacer con respecto de este salmo. Ahora bien, el siguiente comentario que quiero hacer es que el hoy es precisamente una parte muy importante de nuestro tema. Y en la sintaxis del versículo se encuentra tanto en la sintaxis del griego de Hebreos como en la sintaxis del hebreo de Salmos, se encuentra no como lo han puesto acá, sino al principio de lo que el Espíritu Santo ha dicho. Vamos a transliterarlo acá leyendo Salmo, el versículo 7 del capítulo 95 para que usted vea a lo que me refiero. Dice así: porque Él es nuestro Dios. Fíjense a Elohim, a Adonai, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y luego literalmente y textualmente la Biblia dice, el hoy
La proposición que sigue a la voz es con o en, perdón. El hoy en su voz escucharán y no endurecerán, y así sigue el versículo, o bien el hoy en su voz escucharán y no endurecerán. Y por supuesto que esto exige una explicación de parte de nosotros. Y lo que decimos es que el hoy ha de interpretarse como uno de los nombres del Mesías. En hebreo sería Hayom, el hoy. Pero en lugar de leerse el hoy, ha de leerse como se leyó en muchas otras citas eh, de la época como Odía, Odía. Y en arameo así es que pasa, Odía, Odía. Pero recordar que se refiere al Mesías, es decir, a Dios en su función corpórea aquí en la tierra, a Dios cuando se ha disminuido y ha tomado la forma semejante de hombre aquí en la tierra. ¿Por qué o cómo podemos hacer para confirmar esto? En primer lugar, citamos la referencia de muchas otras lecturas contemporáneas que lo han mencionado. En el caso del arameo, me refiero específicamente a algunos targumim, que son traducciones bíblicas que se hacen o se hicieron del hebreo al arameo, pero hoy también para corroborar esto, porque vamos a presentar la evidencia, para corroborar esto presentamos la evidencia que el mismo autor da y que aunque no desarrollaremos estos versículos, sí que nos sirven para presentar la evidencia esta. Por lo tanto, le invito a que me acompañe a leer Hebreos capítulo 3, versículo 14. Y lo leemos detenidamente. Dice así, porque somos hechos partícipes de Cristo, del Mesías. Es decir, nosotros estamos contenidos en Él, en Cristo. Nosotros hemos sido ahora recibido el legado de Él. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por esta razón o por lo cual dice, oh día. Y lo que encontramos acá es que el autor está haciendo un paralelismo entre él, la palabra Mashiach, que seguramente fue la que él escribió, y la citación del versículo del capítulo 95, versículo 5 de Salmos. O día. Mashiach, es decir, Cristo, y o día son la misma cosa. Por eso es que el autor está diciendo, cuando oyen su voz, no endulcerán sus corazones como en la provocación. Perdón. Y entonces ahora tiene mucho sentido. El Mesías, es decir, el o día, al oír la voz de él, será imposible endurecer el corazón. Este es un evento que se ha dado en el desierto y en el desierto Moisés recibió una palabra de Dios, pero él como hombre daba testimonio en contra de los israelitas y toda aquella multitud mixta que salió con ellos. Él daba testimonio de que él entregaba a Dios y ellos no recibían, es decir, él entregaba la palabra de Dios, la Torá del Señor, y ellos no recibían, endurecían su corazón. Pero lo que está señalando acá es que al Mesías no hay alguien que se le pueda endurecer. Él tiene la capacidad de que al hablar su voz, él, al abrir sus labios y al hablar, va a convencer nuestro corazón. Es importante conectar esto porque nosotros entendemos que el Evangelio provee la mejor exégesis de la Torá. Muchos lo han querido divorciar y han querido pensar que es una cosa excluyente de la otra, pero no es así. Esta es una cosmovisión muy pobre y, por decirlo fuertemente, satánica, porque cercena o corta una parte de la revelación de Dios. También quisiera reforzar el si ustedes que aparece en nuestro primer versículo. O día si ustedes oyen hoy su voz, porque este si ustedes en castellano suena un poquito condicional. Es decir, si ustedes oyen su voz, entonces tal cosa va a acontecer, tal cosa va a suceder. Pero la partícula acá, im, se usa intercambiablemente con la partícula ki, que significa no un sí condicional, sino más bien dicho,
La primera acepción, de hecho, cuando yo la busqué, es un he aquí, es una seguridad o muy bien un cuando. Cuando se puede traducir muy bien o he aquí. Es como que si estuviera diciendo definitivamente al oír su voz, ustedes no podrán endurecer su corazón. Mi punto es que no es un sí condicional, sino una promesa. Un día escuchamos la voz del Mesías y no pudimos mantener el corazón duro. Le dimos nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón. Un día, aquellos que no han escuchado, cuando lo escuchen, porque si escuchan solamente nuestra voz, seguramente dirán que no, porque no es un secreto y lo veremos más adelante, que el corazón humano es duro por default, es duro en sí mismo. El pecado ha provocado esta situación. El versículo 7, entonces, nosotros sostenemos, ha de leerse de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Santidad, o día, o sea, el Mesías, cuando o he aquí, ustedes oigan su voz, oirán su voz, y luego ya seguiríamos leyendo el versículo 8, el cual lee de la siguiente manera. No endurecerán sus corazones, como si pasó en la provocación, como en el día de la experiencia en el desierto. Y lo que tenemos que entender es que el versículo 8 pues está ligado al versículo 7 y refuerza la idea que si oímos la voz del Señor, nuestros corazones no podrán permanecer duro, porque el corazón humano con respecto de Dios ya es duro. Nosotros no podemos encontrar la salvación por nosotros mismos. Nosotros cuando entendemos, cuando vemos la escritura, como le pasaba a los que salieron de Egipto y que están en el desierto, en la provocación mencionada anteriormente, pero como le pasa a todo mundo que no conoce a Dios, cuando ellos escuchan la palabra de Dios, la reacción normal es endurecer y decir, eso no es así, yo no creo en eso, yo no pienso así, esa es tu opinión, etcétera, etcétera. Ese es verdaderamente el problema humano, que si Dios no lo toca, no tiene que endurecer nada. Dios, para cambiar el corazón de alguien, tiene que tocarlo. Si no, es imposible que ese corazón cambie porque es duro. Nuevamente repito, con respecto de las cosas de Dios. Y por eso es que la escritura, cuando habla de mandamientos, cuando habla de procedimientos, provoca tanta resistencia, incluso en algunos creyentes, porque la carne se revela. Pero el deseo de Dios, el deseo del Espíritu, que es la mente de Dios, está abundantemente en nosotros y nos lleva a la verdad. Así que es la voz del Mesías, más que la de cualquier otra persona, incluido Moisés hablando, la que suaviza el corazón. De hecho, solamente la voz de él puede suavizar el corazón. Ahora, esto no quiere decir que el Evangelio lo suavizaría mientras que la ley lo endurecería, si hacemos la comparación entre Moisés y Jesús, que se veía en el en el estudio pasado, perdón, sino que lo que señalamos es que el Evangelio es la ley, es decir, la Torá del Señor, de Dios, desde la perspectiva de Jesús. Pero es que ningún hombre humano puede generar el efecto en el corazón como si lo puede hacer Dios. Y Él es el único que puede transformar, Él es el único que puede cambiar, Él es el único y lo ha prometido. De hecho, Ezequiel dice que Él cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Por lo que para nosotros es importante y para efectos de este estudio, lo repito, es que el cumplimiento de la promesa de Dios es que será la voz de Él cuando Él nos hable la que impedirá que nuestro corazón permanezca duro. El único que puede mantener tu corazón en el lugar correcto es Jesús, es atender su voz. Y una vez tú atiendes la voz de Jesús, entonces su palabra te será apetecible. Sus mandamientos te parecerán deleitosos. Podrás crecer porque se trata de ser más y más como el Señor cada vez. La provocación a la que hemos visto se refiere a un par de lugares específicos que ocurrieron en el capítulo 17 de Éxodo.
Leemos el Salmo 95:8 para ver este contexto. No endurecerán su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Y nosotros nos preguntamos qué fue lo que pasó ahí. Y es que ya hemos mencionado el capítulo, Éxodo 17, pero al faltar el agua, la gran población que venía ahí, que tenemos que recordar, incluía a los descendientes de las 12 tribus de Israel que habían descendido a vivir a Egipto, contando la descendencia de José, que ya estaba en Egipto, pero que también incluía a un Ereb Rab, como lo señala la escritura en el capítulo 12 de Éxodo, incluía a un número grande de no descendientes físicos, es decir, de gente, multitud mezclada, es lo que quiere decir Rab, que viendo cómo Dios empieza a obrar, viendo cómo Dios empieza a operar, quizás escucharon que Moisés dijo, ¿saben qué? Pongan la sangre en los dinteles y lo hicieron y sus hijos se salvaron. Pero salieron sin ser llamados, muchos de ellos. Y aquí vemos una provocación de parte de esta multitud mixta que empiece a reaccionar en contra de las promesas de Dios. No hay agua, y si no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Y cualquiera pudiera decir que era una queja válida. Si nosotros, sin embargo, nosotros hemos de decir que Dios estaba llevando a Israel, a su pueblo, lo estaba depurando en primer lugar, pero en segundo lugar, lo estaba llevando a través de distintas experiencias para invitarle a confiar en Él, a vivir para Él. Ellos estaban en un entrenamiento y estaban viendo la fidelidad de Dios. Por lo tanto, cuando se levanta este movimiento, independientemente de dónde viniera, es una gran ofensa al Señor porque atenta, es una acusación de infidelidad. Y si algo no podemos acusar nosotros a nuestro Dios es de ser infiel. Pero esto solo es una evidencia de cómo el corazón humano reacciona muchas veces a las promesas de Dios. Por otro lado, recordar también que uno no prueba o no tienta a Dios, sino que ellos provocaron a Dios y sufrieron una experiencia. Vamos a avanzar entonces y para ello regresamos a Hebreos capítulo 3 versículo 9. Leemos, donde sus padres me provocaron y me quisieron investigar y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, versículo 10, me repugnó aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. He traducido el verbo kut, que es kuf, bab, tet, son las consonantes del versículo del verbo en hebreo, por repugnar, porque tiene que ver con cortar o con pullar. También podríamos decir que por lo cual al provocarlo a Dios le entregó una puya, un aguijón a aquella generación, pero yo he optado por repugnar porque tiene que ver con aversión y con asco, y Dios se expresa de esta manera con respecto de esta generación que despreció su revelación y su palabra. Y nuevamente vemos el principal problema de la humanidad, el desvío del corazón. Ese es el problema. Por eso, y antes de pasar a desarrollar el segundo segmento que me tocaría desarrollar hoy, que es la ira del Señor, es importante recalcar que la promesa de Dios es que cuando odia, es decir, Jesús hable, Él causaría que finalmente nosotros oyéramos y obedeciéramos, atendiéramos su palabra. Y eso es lo que trae salvación. No el atender su palabra, sino la voz de Él, el llamado de Él. Y dejo esto también como una palabra de precaución, como una advertencia. Hoy en día, ya hablando del siglo XXI, se ha tomado la modalidad de apartarse y dejarse de congregar. Pero eso es un riesgo bastante alto, porque es la voz del Mesías la que se está predicando en el púlpito y esa es la que suaviza el corazón. Y esa sí que es una garantía, es decir,
la voz del Mesías. Por lo tanto, yo le animo a usted a no dejarse de congregar, aunque sea virtualmente. Si usted ya es salvo, congregarse y escuchar la voz de Dios es lo único que le permitirá tener su corazón en el lugar correcto y que impedirá el endurecimiento parcial de su corazón. Claro, una vez alguien escucha la voz del Señor es salvo, pero es que no debemos de vivir con el corazón de vuelta a Egipto. Cuando estudiaba la Universidad Teológica, escuché una máxima que me gustaría compartirla con usted. Y la máxima es la siguiente: la iglesia, la congregación, no salva, ciertamente no salva, como si se predica en otras religiones. La salvación es por medio de la fidelidad y gracia de Jesús. Pero los salvos se congregan, los salvos se congregan. Y eso lo hacemos porque al estar oyendo la voz del Mesías, nuestro corazón toma una vacuna en contra de la dureza hacia la escritura y hacia las cosas de Dios. Un salvo que deje de escuchar, como dije, seguirá siendo salvo, pero su corazón indefectiblemente será endurecido. Que no le pase eso a usted. Y ahora el segundo tema, la ira de Dios. Y ese es el último versículo de Hebreos que vamos a leer, el cual dice: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El contexto aquí es que Dios está ofendido, supuestamente, está provocado, y entonces jura en su ira, no entrarán en mi reposo. Pero existe un problema si nosotros nos quedamos únicamente con la traducción. La traducción es terrible en este caso, y ya me voy a explicar por qué. Porque nadie hace el proceso de acompañamiento para entender qué está tratando de decir la escritura. Y este verso no puede entenderse en contra de otros versículos, como por ejemplo Jacobo 1:19, lo que le llaman Santiago, dice: estos saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y luego mire lo que dice de la ira. 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira simple y sencillamente no obra la justicia. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que pasó en Meriba. ¿Se enojó Dios de tal manera que tuvo un breakdown emocional? ¿Se rompió Dios? ¿Tuvo un rompimiento emocional? Y por eso ya molesto, tomó una decisión enojado, se puso fúrico. ¿De qué está hablando? Y nosotros, por supuesto, reaccionamos que a Dios no se le puede ver de esa manera porque Dios no reacciona a base de emociones y la ira es un pecado. La ira es un pecado y actuar sobre la ira sería un pecado. La venganza es un pecado y nuestro Dios no es así. Entonces, necesitamos analizar cuál es el mensaje detrás de la escritura. Y yo quiero revisar el versículo 11 del Salmo 95, que es de donde el escritor de Hebreos ha tomado esto, y explicar la figura literaria que se encuentra en la escritura. Vamos al Salmo 95:11. Dice: por lo tanto, literalmente dice así: juré por mi nariz, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y lo repito, ciertamente, por lo tanto, debido a lo que pasó en Meriba, yo juré por mi nariz. Esta gente definitivamente que no va a entrar en mi reposo. Ya veremos que se reposo en un par de estudios. Pero lo que quiero señalar es que es como literalmente dice la escritura. Y cada vez que usted encuentre la ira en función de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios, lo que la Biblia dice es la nariz de Dios. Se refiere a la nariz. E incluso cuando nos han traducido que se encendió la ira del Señor, mire cómo es que la escritura lo menciona, y por eso digo yo que es importante ir más allá de las traducciones. Vamos a tomar un ejemplo que está en Hechos 4:14 y dice: entonces se calentó, se encendió. La traducción dice la ira del Señor, pero la escritura, la Biblia verdaderamente se encendió, se calentó la nariz del Señor contra Moisés. Y le dijo: ¿no está ahí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte.
al verte se alegrará en su corazón. Y esta es la interacción cuando Dios está llamando a Moisés y Moisés está resistiendo, finalmente se le calienta la nariz al Señor. Pero no vemos a un Dios descompuesto, sino que vemos un trato distinto con el Señor. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y nuestra respuesta es que la escritura es demasiado maravillosa, demasiado excepcional, se explica con unas figuras tremendas que aún para nosotros los humanos pueden ser entendibles. La nariz es una forma de expresarse. Pensemos o hagamos una comparación antes de explicarlo con la nariz humana. ¿Cuál es la función de la nariz? Es recibir el aire y trasladarlo a los pulmones. Pero muchas veces a este aire o a este órgano entran partículas que no deben de estar ahí. Y por medio de los vellos nasales, de los estornudos, de la tos incluso, y otros mecanismos, la nariz es la encargada de repeler o repelir, rechazar organismos que no deben de entrar al conducto respiratorio. Similarmente, en el mundo espiritual, la nariz es el órgano divino que repele el pecado. Dios con la gente del desierto no se molestó y no se enojó y se puso colorado y empezó a echar eh, truenos y centellas y empezó a mal. No, no. Dios lo que hizo fue que ese pecado colmó la paciencia y como está escrito, la paga del pecado es muerte. Entonces, eso fue lo que ellos vivieron, pero no, pero tiene que ver con una acción de su justicia. Dios no se enoja. Dios tiene un mecanismo para rechazar, para repelir el pecado. Dios no tiene momentos de furia sin control, como sí los tenemos los humanos, en los cuales decida Él su ira santa, su ira justa, como algunos predicadores lo han dicho, destruir a otros porque se lo merecen. No, Él es antipecado. Y cuando Él se calienta su nariz, lo que hace esto es estornudar. Y el resultado cae sobre las personas. Y un estornudo de Dios, un rechazo de Dios, provoca la muerte, la desaparición, pero es su forma de repelerlo. De hecho, cuando nosotros leemos que la traducción que dice que Dios es tardo para la ira, lo que literalmente dice el versículo es que Dios es largo de nariz. Es decir, que hay bastante espacio en Él, que es misericordioso, que Él es lleno de gracia, que Él es compasivo y que no nos da nuestro merecido a la primera. Es de tal forma así que hasta se disminuyó y vino a dar su vida por nosotros. Sin embargo, llega el momento para actuar expulsando de su entorno el pecado. Y esta figura literaria es muy usada en la escritura más de lo que podemos entender. Yo pues tengo el ejemplo en la nariz, pero también quiero dar otro ejemplo. Y la figura literaria se llama el sinécdoque, lo he hablado también en los estudios de Marcos, pero se refiere a hablar de un todo por una de sus partes. Muchas veces, y este es quizás la palabra cuando más ocurre esta figura de el sinécdoque, cuando encontramos la palabra nefesh. La gran mayoría de personas, por la carga filosófica griega que tiene tanto para el fariseísmo como para el cristianismo temprano, no así para gente de Esdras para atrás, pero de Esdras para acá, esta carga filosófica se llevó a pensar en el alma como algo separado del cuerpo humano, como una especie de fantasma que Dios colocaba en las personas y que luego se va al cielo porque es buena. Pero el Evangelio mismo se encarga de decir que eso no es así porque dice nadie ha visto jamás a Dios, nadie subió para estar con Dios. Y un buen ejemplo de esto lo quiero dar en el Salmo 103, versículo 1, en donde la Nueva Biblia de las Américas dice, bendice
alma mía, al Señor. Y luego dice, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y esta es una traducción con la cual hemos estado muchos años. Bendice, alma mía, al Señor. Y pensamos como en una tercera, una persona separada del cuerpo. Pero ese no es el mensaje. Si le aplicamos la figura y si lo traducimos literalmente, la Biblia dice, literalmente dice, bendice garganta mía, hablando de todo el ser, al Señor, al Yud He Vav He. Y luego dice, y todas mis entrañas, para que usted vea, es decir, podremos decir, es decir, todas mis entrañas, literalmente los intestinos, su santo nombre. Ya no existe el verbo bendecir eh, para la segunda frase del versículo, sino que el primer bendice los conjuga a ambos. Bendice garganta mía, bendice que yo estoy hablando de un órgano mío, pero me refiero a un todo. Esa es la figura del sinécdoque. Ahora, regresando a nuestro tema, Dios no es que se enoje y por lo tanto decida destruir a las personas. Él repele el pecado. Y la forma de decirlo, de señalarlo, es que lo rechaza, lo estornuda. Esa es la figura de la ira. Lo que pasa es que un rechazo de Dios, un estornudo de Dios, puede causar más daño que la ira de Hitler. También eso hay que decirlo. Pero en función de Dios no es una emoción para nada. No es una emoción desmedida, sino es una parte de su ser que, como Él es Kadosh, es decir, santo, repele el pecado. Quisiera leer un último verso para reflexionar también con usted, precisamente hablando de la ira, y con ello estaremos aterrizando. Y me refiero a Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice ahí, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, es decir, nos dejábamos llevar, éramos pecadores, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y luego vea la descripción que hace. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy en día, usted no tiene que ser religioso, ni tiene que ser creyente en Jesús para considerarse ser un hijo de Dios. Eso es la creencia más común. No estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que la creencia común es que pues Dios nos creó, entonces somos hijos de Dios. Según este versículo, eso es falso. Nadie es hijo de Dios, no tenemos el ADN de Dios. Lo que la Escritura está enseñando es que tanto usted como yo somos hijos de la ira. ¿Y qué quiere decir eso? Somos hijos del rechazo, o es decir, somos herederos, porque eso es lo que la palabra hijo quiere decir, somos herederos del rechazo que Dios tiene al pecado. Esa es la razón principal por la que usted y yo necesitábamos un Salvador. Y por esta razón señalamos que Juan 3:16 dice que Él nos amó de tal manera. También señalamos que nos ha hecho hijos, pero no somos hijos genéticos. No, genéticamente hablando, somos herederos del rechazo de Dios, de estar repelidos de Dios. Pero Él nos ha adoptado por medio de su sacrificio, por medio de haber venido a pagar ese precio por nosotros con su sacrificio, nos ha adoptado de tal forma que ya no somos herederos del rechazo al pecado, sino hemos llegado a ser hijos adoptados, herederos de la vida eterna, coherederos de sus promesas, como se ha enseñado a lo largo del Evangelio, y esa es una buena noticia. Yo quería compartir eso con ustedes. Seguiremos la próxima semana en este estudio, como lo he mencionado, verso a verso, que nos va arrojando distintos temas y yo le invito a no perdérselo. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Dios lo bendiga.